Con el fiscal de delitos económicos Luis Piñanes. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias y un saludo también para Raúl. Tanto tiempo, doctor, ¿cómo anda? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Doctor, ¿cómo toma esta decisión de la Sala Penal el Ministerio Público que ha de esta manera quedado firme la condena a Miguel Ángel Carballo? Bueno, como operador de la justicia también en mi carácter de agente fiscal, bueno, el Ministerio Público ha culminado un arduo trabajo. No estoy hablando en mi persona, sino que por representantes del Ministerio Público que llevaron a cabo este proceso, en el sentido ya de formular una imputación a un funcionario público en su momento investigado por enriquecimiento ilícito. Posteriormente se tomó la decisión institucional de acusarlo y lamentablemente, como todo proceso judicial, este juicio oral a mí personalmente es muy particular, en el sentido de que Ujú. fuimos a juicio oral a demostrar el hecho, a demostrar la existencia del hecho, pues como vos bien sabés, es el Ministerio Público el que debe demostrar la verdad o no de los hechos. Eso se logró independientemente de haber tenido dos peritos en contra y haber demostrado en un juicio oral y público esa falsedad. Y bueno, sí, en ese tiempo hubo una sanción penal, que es la consecuencia de una vez demostrada la comisión del hecho punible. Nosotros en su momento apelamos el quantum de la pena, y el órgano judicial ya posteriormente, ya en la Cámara de Apelación, confirmó esa decisión. Y bueno, la defensa nuevamente, como todavía estamos en un proceso en donde los recursos se pueden plantear porque sí nomás, entonces extiende un tiempo más, y que se dio el resultado más lógico, que es declarar inadmisible ya un recurso de extraordinario de casación. Doctor, Entonces, como operador de la justicia, bueno, la justicia del Ministerio, en mi rol, entonces nosotros hemos cumplido con nuestra gestión. Ha quedado firme una resolución judicial, pese a ello ha tomado mucho tiempo. Y sí, puede ocurrir más o menos de que determinadas personas que estén ya conformes o no en la sanción aplicable, teniendo en cuenta que el enriquecimiento ilícito tiene una expectativa de punitiva más alta, ¿verdad? ¿Por qué tanto, por qué poco? Son situaciones ya, y bueno, ya son análisis técnicos que en su momento entonces se tomó una posición, y posteriormente un órgano de alzada confirma esa decisión. Guste o no, bueno, a veces las resoluciones judiciales se deben respetar, teniendo en cuenta de que de lo contrario entonces uno nunca entonces llegaría entonces a llegar a una convicción, a una decisión, si uno nunca respeta incluso lo que uno no está de acuerdo. Doctor, en este caso, la pretensión punitiva del Ministerio Público, ¿de cuánto era? En ese tiempo era mayor. No tengo que decir, no era, creo que era 6 años. No estoy recordando, pero era mayor, era bastante mayor en base al análisis que nosotros hacemos. Y es importante decir que nosotros, como que nosotros, hasta se podría decir, mirando en plano, que no somos a veces muy objetivos, porque somos los que sostenemos lo que acusamos, y en base al análisis proponemos al tribunal de sentencia cuál es la pena más idónea, ¿verdad? En su momento, entonces, el análisis realizado por el Tribunal de Sentencia, yo no estuve de acuerdo, porque también al apelar uno no puede decir que uno no está de acuerdo porque sí nomás, ¿verdad? Porque no me parece poco o mucho. Simplemente ya al existir una decisión judicial, que se hace, que la única manera de hacerlo es en base a las bases de la medición de la pena. Entonces lo que uno puede hacer, si va a cuestionar, es cuestionar algunos puntos, ¿verdad? Y bueno, eso hicimos en su momento, y la Cámara de Apelación es la que confirmó ese fallo. Tengo entendido, porque acabo de tener conocimiento recién desde la decisión de la Corte, que la decisión de la Corte es en relación ya a un defecto de forma en la presentación de ese recurso extraordinario de casación. Sí, dice el argumento de la Corte, doctor, que no presentó la copia de la notificación, ¿verdad? Entonces, no pueden determinar exactamente si cumplió o no con el plazo para presentar el recurso de casación y por eso declarado inadmisible. Sí, efectivamente. Entonces es una cuestión, desde luego, ¿por qué? Porque también los recursos que uno tiene a veces, o las posibilidades de recursos que uno tiene, entonces debe hacer en un tiempo establecido en la ley, ¿verdad?
Y al no cumplir con ese requisito, al no cumplir con ese requisito, entonces sí, uno de los primeros pasos en todo análisis ya de los recursos es la admisibilidad o no del estudio. Doctor, ¿recordás un poco los hechos en el caso? Sí, Raúl. Recuerdo bastante bien. De lo que pasa es de que esto en su momento socialmente generó una gran conmoción. Tengo entendido que esto fue producto de una investigación periodística en la cual un empleado de la municipalidad de Asunción, que tuvo una carrera meteórica en la función pública, de que a los prácticamente un año y teniendo un salario bastante bajo, creo que era en su calidad de funcionario público, entonces el mismo ya empezó a adquirir un shopping en una zona bastante importante de la ciudad capital. Eso lo hizo obviamente a través de ahí, conformando una sociedad anónima por un valor que era aproximadamente los 1.000 millones de guaraníes. Posteriormente él fue escalando, pero en el tiempo que le estuvo en la función pública nunca llegó a tener un salario mayor a los 6 millones de guaraníes. Y además de la compra de un shopping, también en esa etapa realizó varios movimientos comerciales, como ser compra de vehículos, compra de casas en lugares bastante importantes, en zonas muy caras de la ciudad capital. Y no solamente eso, inclusive llegó a prestar sumas de dinero sumas de dinero que eran montos bastante altos, ¿verdad?, para la campaña proselitista de una persona que pretendía llegar a la Cámara de Diputados, ¿verdad? Entonces, esa serie de situaciones, entonces, inició una investigación por el hecho punible de enriquecimiento ilícito y era algo bastante ya imposible de sostener por la forma como tanto él y la cónyuge, que tenía, que también era funcionaria pública, sumando esos salarios. Era imposible tener ese nivel de vida que se mostraba, ¿verdad? Es así, entonces, de que en un principio se ordenaron las pericias, y tanto la pericia de la defensa y inclusive el Ministerio Público, ellos llegaron a coincidir de que había correspondencia, en el sentido de que supuestamente esta persona había estado en el exterior y él tenía una fortuna ya preparada antes, y que al entrar a la función pública lo que él hizo es usar lo que él había ganado antes. Ante esa pericia, entonces, y ante la evidencia de las pruebas, entonces en su momento la fiscal adjunta Soledad Machuca decidió de todas formas sostener una acusación, porque esto es una cuestión bastante importante. Hay una cuestión aquí bastante importante. La pericia es un elemento técnico que ayuda a la convicción jurídica a un representante, ya sea fiscal o defensa. O sea que en el caso del enriquecimiento ilícito, donde se puede establecer si hay correspondencia o no entre sus ingresos y egresos, ¿verdad? No es que tiene que haber sí o sí una pericia y que hay un contador y que te quiere decir no, acá hay o no hay. O sea que es una cuestión matemática de que a la larga hasta una persona que termina el colegio secundario lo puede hacer. Simplemente a veces por la complejidad de las casos se necesita ayuda de profesionales más idóneos en la materia. Pero todo lo que hace un perito es en base a las pruebas que están obrando en la investigación. Y en este caso, ante la evidencia de los hechos, entonces en ese juicio oral el Ministerio Público sostuvo y demostró, ¿verdad?, en ese juicio oral los errores y la falta de comisión de estos peritos, y que convencieron a un tribunal y establecieron una condena al mismo. Quiere decir que la pericia del Ministerio Público y la pericia de la defensa decían que había correspondencia. Había correspondencia. Pues ellos decían de que él anteriormente él estuvo por el exterior y él pudo juntar esa suma de dinero. Es lo que muchas veces en esta clase de procesos siempre se dice, como que existe un plazo de prescripción de 10 años, entonces de repente te aparecen recibos que vos no sabes ni de dónde vino. Pero esas justificaciones que se mostraban después, si bien la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público, pero si vos vas a refutar las pruebas que tiene el Ministerio Público, bueno, por lo menos si vos vas a demostrar de que alguna vez vos tuviste ganaste algo, entonces vos tenés que demostrarle a ese tribunal más o menos cómo tuviste esa fortuna. Y para mí fue un proceso bastante particular, porque a veces, porque algunos eran de la opinión, pero vos te vas sin pericia, entonces te vas perdido. Pero ¿cómo vos te vas perdido si son medios de prueba que vos tenés que demostrar o no? No fue fácil, pero se logró y se demostró.
Doctor, y en este caso no hubo comiso especial. Bueno, eso es una cuestión bastante interesante. No hubo comiso especial porque ya desde la etapa investigativa, el proceso, cuando se inició el proceso judicial propiamente, y te hablo al iniciar el proceso judicial en la investigación, él no tenía absolutamente nada. Él en la etapa investigativa, ¿qué es lo que él hace? Él al entrar en la función pública, él conforma una sociedad por cerca de 1.100 millones de guaraníes, compra el shopping y después llamativamente en esa investigación o en ese proceso, él agarra y él termina supuestamente vendiendo ese shopping. Entonces, al momento que el Ministerio Público empezó a investigar, él ya no tenía absolutamente nada. Por eso que mal se podría pedir comiso por algo que no hay. Si es que nosotros sosteníamos el comiso de él, al contrario, va a ser irrisorio. Entonces nosotros, eso es bastante importante tu pregunta, porque ese fue un cuestionamiento de uno de los miembros del tribunal de la Cámara de Apelación, de que porque el Ministerio Público no está solamente para sancionar y por qué el Ministerio Público solamente busca la medida privativa de libertad, como cuestionándome por qué yo estoy cuestionando el cuándo de la pena y por qué no hice mi trabajo y no busqué la caución. No, es cierto lo que es en el sentido de que uno a veces tiene que buscar recuperar el bien mal habido, digámosle, pero en ese momento la única finalidad que teníamos es buscar una sanción ejemplar y obviamente no pedimos la caución porque no teníamos absolutamente nada de poder pedir caución. Entiendo. Doctor, aprovechando esta comunicación, con relación al juicio al diputado Tomás Fidelino Rivas, finalmente quedó la causa con el tribunal presidido por el doctor Héctor Capurro. Bueno, ahí hubo una cuestión en el sentido de que no me queda todavía no recibo yo la notificación de la conformación del tribunal. Uh-huh. Una vez que yo reciba la notificación ahí, efectivamente va a quedar. Tengo entendido que primeramente el expediente fue a parar a un tribunal ordinario, ¿verdad? Y en ese caso presidido por el doctor Capurro. Uh-huh. Y él rechazó el expediente alegando con las nuevas decisiones de creación de nuevos tribunales especializados, entonces devolvió nuevamente al juzgado de garantías, para que eso se remita al juzgado especializado de delitos económicos. Ese era el criterio. Tengo entendido, yo no recibí notificación, pero sí informándome es lo que pasó. Entonces, al remitirse ese expediente, entonces cuando la defensa plantea un recurso de reposición, en el sentido de que el juez lo que tenía que hacer es, en lugar de devolver a garantías, debía el mismo juez en todo caso dar el trámite de falta de competencia, declararse incompetente y remitir al tribunal especializado y en todo caso ese tribunal se declare no competente, y en caso de que ese tribunal también se declare incompetente, resuelve la Corte. Y lo que hizo al final entonces el juzgado de garantías nuevamente, entonces dar trámite, remitir nuevamente al tribunal, a ese tribunal ordinario, ¿verdad? Y bueno, ya estamos a la espera de que ellos, ante esa decisión de la remisión del expediente, ver si es que ese tribunal se declara competente del caso o se da el trámite que se tenía que haber dado. Bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo. Normalmente cuando nos hablamos tanto con el fiscal después de mucho, entonces le preguntamos todo lo que teníamos. Siempre ha sido tan... No soy el único. No, siempre un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Muy amable, doctor. Lo escuchaste aquí en PDS.